Pero hay días que yo de verdad, yo veo el panorama que tengo y digo, marico, yo no sé si yo, o sea, y porque te da un vértigo que tú dices, yo no sé si pueda con tantos frentes que tengo abiertos. Pasamos muchos años de nuestra vida y tenemos bastantes años en la empresa soñando con crecer, luchando por crecer. Y todos los días te levantas con esa meta, ¿no? Crecer, crecer, crecer. Pero llega un momento en que Dios te da la oportunidad de que, o sea, te das cuenta que ya creciste. O sea, que tu empresa creció. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta que crecer realmente duele. Y nada, bienvenidos a Mesa para Dos. Esto es una conversación entre un matrimonio de hosteleros que no pretenden tener la verdad absoluta, sino simplemente, bueno, contar un poco sobre nuestra experiencia, sobre lo que estamos viviendo a día de hoy, lo que hemos vivido, lo que viviremos, ya quién sabe lo que viviremos, pero bueno, básicamente es eso. Así que sí, crecer duele. Crecer también duele y nadie nos prepara para esto, ¿no? Ernesto y yo es verdad que comenzamos siendo emprendedores y creo que la gente habla muchísimo más sobre emprendimiento, pero nadie te prepara para el momento en que la empresa ha crecido. Y como líder, ¿qué tienes que hacer para esto, no? Y si no tienes como esa reflexión de darte cuenta de que la empresa creció y ahora ¿qué? ¿No? Y ahora ¿cómo trabajo? Y ahora ¿cómo lo hago? Y ahora ¿qué mirada? O sea, un poco todo, ¿no? Sí, sí, yo por ejemplo hablo por mí, que Delian y yo pues en muchos aspectos somos iguales, pero también somos bastante diferentes, ¿no? Yo siempre soy como muy a pelear. Yo voy a pelear, a luchar, a hacerlo todo por mi propia fuerza. Un vikingo. Si hay que ir a hacer un servicio de lo que sea, se hace. Y si hay que ir a hacer tú la reforma del local, vas y lo haces. Y yo soy muy así, ¿no? Y es verdad que emprender pues realmente te lleva a eso porque hay... No, o sea, como si emprendes como nosotros, que realmente emprendimos desde cero con las uñas, lo normal es eso, ¿no? Que tu cuerpo crea como una actitud de supervivencia claro. Y tienes que ir a muerte. Pero claro, esa no es la realidad de tu estancia o de tu larga carrera con las empresas. No, eso es el principio y creo que es lo que vivimos por mucho tiempo. Pero claro, luego te das cuenta de que por más que luchas y peleas y lo que estás dándote contra una pared todos los días, ¿no? Y ahí es cuando realmente te das cuenta y eres consciente de que, claro, de esto nadie te había hablado, ¿no? Esto aquí es diferente. O sea, ya no estamos para... Sí estamos para pelear, sí. Para luchar también, pero de otra forma y como desde otro enfoque. Ya no eres la bestia que solía ser. O sea, tienes que hacerlo de otra forma o morir en el intento, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, tienes que cambiar como ese método de supervivencia que en nuestro caso cuando emprendimos entramos en ese círculo que al final la empresa, o sea, el negocio lo necesitaba, además era pandemia, además era todo. Y es el momento donde la empresa está, o sea, donde el negocio, donde la marca está creciendo como espuma, ¿no? Es una cosa que vives que dices, guau, ¿qué es esto? Nosotros lo que vivimos en pandemia no lo viviremos jamás. O sea, es un momento precioso donde, claro, tienes también la euforia, las ganas de emprender, donde ves que el producto gusta, donde, o sea, como que pasas por ciertos pasos, donde es brutal, pero llega un momento que la empresa, el negocio lleva 6 años y te toca es sentarte y decir, escucha, que llegó el momento de... Algo pasa, porque es lo que dice Ernesto, ¿no? Empiezas a darte como golpes y golpes y golpes y dices, pero ¿qué estoy haciendo yo mal si no he parado de trabajar? Y al final muchas veces lo que el negocio te está pidiendo es más procesos, más estrategia, más orden, más organización y no tanto como un loco trabajando, ¿no? Que es lo que al final nosotros hemos vivido, ¿no? Sí, no es que dejes de trabajar, o sea... No, pero... No, en lo absoluto. Aquí, de hecho... Pero sí trabajar de una forma distinta. Trabajar de una forma distinta. ¿No? Sí, y nosotros hablamos, vuelvo y repito, desde nuestra experiencia, de nuestra empresa, que al fin y al cabo no es la verdad absoluta ni es la realidad de todas, ¿no? Hay empresas que a lo mejor pasan en este punto al segundo mes de haber abierto. Exactamente. Entonces, bueno, nosotros es verdad que hemos ido, poco a poco. Ahora mismo vamos a tener ya creo que el 5º local o así. Cuidado, lo anuncia. Si Dios quiere. De la nada anuncia la apertura.
Pero bueno, no sé cuándo sale esto, da igual. Pero bueno, hemos ido poco a poco y es verdad que la empresa, al principio lo que hablábamos, ¿no? Tienes que luchar y luchar y luchar y luchar y llega un momento en que el niño crece. Sabes que yo lo comparaba y esta mañana pensaba y decía, claro, es que yo creo que la empresa como tal, Epicentnatura como tal, es como si fuera Pablo. ¿No? Es un niño que crece al final y tiene 1 año, y cuando tiene 1 año, pues bueno, tiene unas necesidades, luego cuando tiene 2 años tiene unas necesidades, y yo siento que estamos ahora en el Pablo, porque Pablo prácticamente nació con Epicentnatura. Y entonces yo lo asemejaba a Pablo y decía, claro, Pablo realmente es un adolescente, es un niño mezclado con adolescente, y esa es la empresa. La empresa es una empresa que todavía es pequeña, es niña, pero tiene sus arranques de adolescencia. Mira, yo tengo este ejemplo. No sé, cuando uno tiene un chamo, un niño de 2 años, por ejemplo, lo más normal es que como madre te leas cómo llevar una rabieta, un libro de estos de rabieta de los 2 años, que pareciera que es lo peor que te puede estar pasando, ¿no? Y cuando eres madre primeriza, dice, y agarras un libro y ves cómo gestionas las rabietas de 2 años. Pues es un poco lo mismo. Ya a mí ese libro de las rabietas de 2 años ya no me sirven para Pablo. O sea, no me sirven porque ya es un niño que tiene 6 años y su comportamiento es totalmente distinto y yo tengo que crecer para poder afrontar ese comportamiento de él, ¿no? Entonces es un poco lo mismo con la empresa, ¿no? Al final, si yo como líder no crezco con la empresa, es que, o sea, es imposible que la empresa siga avanzando, o por lo menos siga avanzando conmigo, ¿no? Y al final es como duro un poco de darse cuenta de que, escucha, es que tienes que crecer. Y es que tienes que avanzar y es que no puedes seguir actuando de la misma forma que actuaste como cuando tenías tan solo un obrador y solo repartías pizzas delivery, ¿no? Sí. O sea, ya ahora tenemos que ya hay tantos restaurantes que llevar, ya son 2 países en los que gestionar, ya no son 10 personas, ya una plantilla de casi 80 personas, o sea, más. Entonces, claro, nosotros éramos 4 en un obrador, ¿no? O sea, al final es como... Sí, yo creo que de aquí lo más interesante es eso, que ya no puedes seguir criando a tu hijo ni tratando a tu hijo de la misma manera que lo hacías con 2 años, y es una realidad difícil de asimilar, ¿no? Y yo creo que sí. Probablemente muchos empresarios, muchos emprendedores que nos estarán viendo, pues probablemente se sientan identificados con eso. Llega un momento en que yo me veía claro, llega un momento en que dices, ok, o sea, tienes 2 opciones, o te educas para educar a tu hijo, que en este caso no es la realidad, lo das en adopción, o buscas un o buscas una persona, un padre sustituto que lo enseñe. La empresa es igual, es decir, o tú o yo, Ernesto, me formo. Porque claro, muchas veces creemos que no sabemos todo y luego cuando llega la hora del té, realmente te das cuenta de todo lo que te falta por aprender, ¿no? Y eso que en teoría yo siento que tengo muchos conocimientos teóricos, pero luego la práctica es totalmente diferente. O sea, cuando llegas al punto, son pruebas totalmente diferentes. Entonces, yo lo pensaba, yo decía, claro, tengo varias opciones. Bueno, en este caso, cojo las riendas y me pongo las pilas y crezco con la empresa y me hago fuerte para poder sostener esta empresa, o básicamente o te buscas un CEO que la gestione o te pones a llorar y sales corriendo y la cierras. Esas son las 3 opciones que tienes, ¿no? Y yo siempre, por supuesto, que voy a optar por la primera, ¿no? Que al final nosotros creo que tenemos la capacidad. Lo único es que es incómodo primero aceptarlo, decir... Es muy incómodo. Porque claro, la empresa cuando crece... nadie te va a avisar. O sea, la empresa crece y ella misma te lo dice, y ella misma te va dando una patadita y te dice, ponte las pilas porque realmente no estás dando la talla. Sí, que ponte aquí, perdón que te interrumpa, o sea, al final a eso que te refieres como con pataditas o con tal, al final te vas dando cuenta es, por ejemplo, cosas que nos pasaban, errores que se repetían cada mes, errores que se repiten cada 15 días, cosas que te suceden cada 6 meses, o sea, cosas que pareciera que ya las habías solucionado, luego ves que no. O sea, son esas cosas que luego vas sintiendo que dices, pero ¿y si yo? O cosas que le dedicaste un montón de horas, un montón de tiempo. Como ven, la cámara no ha evolucionado con nosotros y hubo un corto, se recalentó y tuvimos que cortar. Hasta las cámaras tienen que evolucionar porque le dolió. Porque ahora los podcasts no son de 10 minutos, son de 20, 25. Son de 20, 25 y se estresa. Se estresa. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Y vamos, es que claro, ya hasta me perdí un poquito, pero
No, yo creo que un poco sería en conclusión. ¿No? Íbamos por la parte de ¿qué notábamos en la empresa y en la vida de por qué pensar, o sea, en qué momento llegamos a la conclusión de que teníamos que crecer con la empresa, de que algo no estaba bien, de que hay que hacer cosas distintas, ¿no? ¿En qué momento? Total. Estábamos hablando como de los síntomas que notábamos. Sí, uno de los síntomas que tú comentabas era ese. Otro de los síntomas, y yo lo veo súper claro, es ese que llega un momento que estás abrumado. O sea, llega un momento en que son tantas cosas a la vez que si tú no tienes la capacidad y no tienes la organización necesaria y no tienes esas bases necesarias para poder afrontar eso, llega un momento que son tantas cosas a la vez que, vuelvo y repito, te abruma, te da vértigo y probablemente el 80% de las personas tengan que salir corriendo. Y por eso es que la gente al final le tiene mucho temor y al crecer también, y todo el mundo quiere crecer, pero cuando ya creciste, dice tú, la gente cuando agarra y tiene ya 3 restaurantes, por eso es que muchas veces no funcionan, porque no, o sea, de verdad da vértigo. Yo te lo puedo decir, hay días, porque por supuesto que no soy perfecto, y crecer pues también es algo que va poco a poco, ¿no? Pero hay días que yo de verdad, yo veo el panorama que tengo y digo, yo no sé si yo, o sea, y tengo que volver y respirar y decir, no, déjame volverme a centrar y porque te da un vértigo que tú dices, yo no sé si pueda con tantos frentes que tengo abiertos. Entonces, a eso... Ojo, que frentes... Y luego veo que sí puedo, o sea... Que ahí hago un paréntesis, frentes que también nos hemos buscado nosotros. Sí. O sea, no es que hay los frentes... O sea, no. Al final todo tiene su... Y es verdad que, bueno, nosotros hemos tenido el objetivo muy claro, que es hacer crecer la marca, pero que también, o sea, nosotros la hemos llevado por ese camino. Y también como que tiene que haber una parte de... No sé si de madurez, quizás la palabra, de decir, escucha... que también yo he trabajado para esto, yo vengo chambeando duro para esto, ¿no? Lo que queremos es esto, pues estas son las consecuencias y tú verás qué haces con es verdad que las consecuencias también hemos aprendido que se pueden canalizar de una forma muy brutal si tienes como la conciencia de ir como paso a paso con la empresa. Sí, ¿no? De hecho se me ocurre ahorita que yo creo que hasta podemos hacer un capítulo de un podcast hablando de... Porque claro, crecer también lleva mucha organización. Y yo creo que hasta podemos buscar a un profesional de organización y que nos eche una mano en un podcast. Estaría súper bien porque para tú crecer tienes que ser un tipo súper organizado. Para tú ser un tipo fuerte a nivel empresarial, tienes que ser un tipo organizado. Y no solamente que te organices, es ejecutar todo eso que organizaste. Entonces, claro, te lo digo ¿por qué? Porque a mí una de las cosas que más me cuesta y una de las cosas que más me ayuda y me doy golpes contra la pared es con la organización, por poner un ejemplo. Y creo que eso le pasará a muchas personas y por eso lo comento aquí, que al final nos pasaba la semana pasada, organizar un año entero, organizar una semana de trabajo, a mí me da una ansiedad que me muero. Solamente por tener que organizar. Es un síntoma real. Entonces la gente ¿por qué no crecemos? Porque no tenemos la capacidad suficiente de afrontar una buena organización, de afrontar una buena ejecución, porque es muy complicado. Yo se lo pongo siempre de ejemplo a los muchachos que trabajan con nosotros. Lo mejor y lo más fácil y lo más chévere es quedarse a dormir en la cama, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? Levantarse y entrenar. Y coño, qué vaina que realmente después de que entrenaste, después de que te levantaste, ¿te costó una bola? Sí, me costó. Pero después la sensación que te deja de, coño, lo logré, mira que me levanté y tal. Y pasa igual con la organización, pasa con la vida, pasa con la empresa. Entonces, este punto es súper interesante. Creo que lo podemos hablar luego porque si hablamos de crecimiento, si hablamos de de todo, pues yo creo que una de las cosas principales es la organización, la ejecución. Sí, yo ahí te pongo como eso, que es justo lo que acabas de nombrar del tema de... Pero como que poco se habla. O bueno, o sea, a día de hoy como en la cantidad de contenido que uno consume y en la cantidad de información que pareciera que en redes está todo. Pero yo, por ejemplo, nunca he visto como que nadie decirme, mira, escucha, es que de verdad, organizarte te da una ansiedad. O sea, por ejemplo, hablo desde mi punto, que quizás hay personas que no les da ansiedad organizarse. Pero a mí me da una ansiedad real. Agarré, ayer justo puse el calendario 2026 así en mi mesa y lo hice también un poco porque quiero afrontar. Yo tampoco quiero que me esté dando ansiedad tanto eso de estar poniendo el calendario, o sea, como que quiero afrontar eso, ¿no? Y claro, las manos, o sea, una de las cosas reales, y yo tampoco es que soy una persona que tenga tantos síntomas de ansiedad, o sea, en cuanto a sudores y cosas así. Aquí el ansioso soy yo. Exacto, pero bueno, que quizás yo también tengo ansiedades de otro tipo también, claro, pero esa como que no.
Y cuando me siento a organizar y entonces digo, ajá, y el año va a ser de esta forma, es como las manos me sudan, el estómago se me revuelve horrible. A veces digo, bueno, ¿será porque estoy embarazada? Pero no, yo creo que no, porque también los otros años me ha pasado. Sí. Y se me falta el aire, o sea, es una cosa como súper heavy en la vida. A mí alguien me ha hablado de mira, escucha, es que en el momento que quieres afrontar algo y en el momento que tal, que me imagino que esto psicológicamente está totalmente comprobado. Sí, un psicólogo que nos ponga en comentarios porque 100% tiene que haber existe, un fenómeno. Claro, a mí nadie me ha dicho esto. Entonces, claro, es verdad que también tienes que saberte conocer mucho y tal y entender qué te está pasando y decir, bueno, no pasa nada, es normal, o bueno, es normal para mí y ya está. Y voy a hacer lo mejor posible, tal, y como que poco a poco te va dejando, se va acabando el síntoma cuando lo reconoces. Pero que bueno, que al final como que son cosas que pareciera que a día de hoy todo ya está contado. Y al final son cosas que bueno, que uno va viviendo que dices, coño, pero yo esto nunca... No, y que... Esto a mí nunca me han hablado, ¿no? O sea, la verdad es que aunque te lo cuenten... Sí, también es verdad. Tú puedes tener la teoría porque a mí me pasa mucho. Yo en teoría, yo siempre... Y cuando hablo... Es que yo de teoría soy un genio. En teoría. Luego en práctica es otra cosa. Entonces, claro, te pueden contar toda la película que tú quieras. Pero hasta el día que no lo vives y realmente ves que no es real. Y yo creo que en este punto podríamos contar miles y millones de cosas. O sea, que yo creo que de una conversación como esta de crecimiento de empresa puede haber micro temas que pueden salir maravillosos y nos podríamos extender aquí una hora, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es eso. O sea, para mí este tema del crecimiento y de la empresa es... Yo creo que lo que quiero es que también se queden con eso, que es un niño. O sea, la empresa son niños que si tú no te pones las pilas, el niño a los 8 años te está dando un lepe. O sea, a los 8 años el niño te gritó, te pegó y te dio una patada porque es que no fuiste capaz de ser un padre de verdad con los pantalones bien puestos. La empresa es igual. O sea, te va a dar un bofetón en cuanto te descuides si no estás preparado. Sí, que la conclusión es que nada, que hay que prepararse, que también como líder hay que crecer con la empresa, pero también, o sea, como que también hay que tener esas ganas, ¿no? De decir qué hace falta, qué no me hace falta, por qué camino agarrar. O sea, por ejemplo, un ejercicio que yo siempre hago con respecto a la empresa es sentarme 2 días y simplemente pensar. O sea, como que qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué camino, por qué, o sea, preguntas absurdas, que me parezca o sea, que cualquiera me ve y es como, qué tontería. Después de esos 2 días me provoca salir corriendo. Y luego entonces porque siento llega Ernesto, el monstruo. llegó un monstruo. Pero que, a ver, o sea, que sí, no, es verdad, es y al final es un ejercicio que creo que es fundamental. O sea, yo creo, y a día de hoy, o sea, cada día, como que cada año que pasa me doy cuenta que es fundamental hacer ese ejercicio de sentarse con perspectiva y ver realmente, ¿no? Por dónde va. Sí, todo. Y que no solamente va por ti, o sea, tú tienes que tener también la capacidad de guiar el equipo, ¿no? Claro, porque justo es que aquí no hay, o sea, para ser súper transparente, nosotros estamos prácticamente en esa etapa, ¿no? Una etapa donde te da vértigo todo lo que está pasando alrededor y que te reúnes con tu equipo y les tienes que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que muchachos, en pocas palabras, o nos ponemos las pilas o la empresa solita va a empezar a hacer su trabajo. O sea, es que yo, Ernesto, por ejemplo, yo soy muy de mi equipo, soy muy, muy fiel a mi equipo y por supuesto que mi intención siempre, y yo se los he dicho siempre, o sea, mi intención siempre es que crezcan conmigo, que todo el mundo se supere, que todo el mundo tenga la capacidad de sostener esta empresa. Ese es mi sueño y realmente lo estamos logrando. Pero claro, eso es curioso porque la empresa de verdad va, no tengo ni siquiera que yo echar a nadie. O sea, la empresa solita tiene la personalidad suficiente como para decir, no, este pana no camina con nosotros. Así que este tema es largo, pero me encanta la verdad porque es importantísimo. No, o sea, más que nada como que también tomamos la decisión de hacerlo por el tema de... A nosotros nadie nos los dijo, ¿no? Y yo creo que como que, bueno, alguien que quizás esté en un momento de estos o quizás esté emprendiendo y diga, coño, mira, o sea, como que qué bonito sería que alguien escuchara el podcast y dijera, mira. Sí, y yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene este podcast es eso, que al final es una conversación transparente y a la persona que nos esté viendo que probablemente esté pasando por la misma situación, que esté abrumado, agobiado, con ansiedad, vuelto loco porque es que el negocio resulta que a los 2 meses ya es otra persona diferente. Que no te preocupes, que simplemente respira, ponte los pantalones, ve a ver qué es lo que está pasando
y ejecuta aunque duela, porque crecer realmente duele. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Esto fue Mesa para Dos. Un beso. Bye.